La brujería o magia negra es utilizada para fines malévolos. Hay quienes por hacerle daño a las personas pagan un alto costo en ese tipo de trabajos a quien lo practican. Muchos de estos trabajos los hacen en los cementerios. Es por eso que hoy te presentamos algunas historias de magia negra y brujería ocurridas en los Campos Santos. Sin más, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. Entierro innecesario. Historia de terror escrita por La Tenebrosa. Mi nombre es Jessica. Soy originaria del estado de Tamaulipas. Por dejarme llevar por conclusiones erróneas, me dejé arrastrar para retener al que fuera mi pareja por años. Las cosas se vinieron de mal en peor cuando, por cuestiones de trabajo, comenzó a viajar fuera de la ciudad y del estado. Eso implicó vernos menos. En una de esas ocasiones, lo comencé a notar extraño. Recibía llamadas constantes y salía a la terraza para contestar, así como mensajes de WhatsApp, a lo que empecé a cuestionarle. Él me dijo que solo imaginaba cosas. La duda cada día me empezó a calar y pensé que estaba con otra mujer. Opté por buscar a una persona que me hiciera salir de la duda y fui con una persona para una lectura de cartas de tarot. Al hacerlo, aquella mujer me pintó el panorama de lo más negro. Engaño total por parte de él. Por miedo a perderlo, acepté hacer un amarre de amor, un entierro en un cementerio. Me pidió fotografías, prendas íntimas usadas. Acepté hacer el amarre de amor, un entierro en Camposanto. Me pidió fotografías de ambos, prendas íntimas usadas. Todo esto tenía que enterrarlo a los pies de una tumba en un cementerio. Al hacerlo, estábamos unidos de por vida y en la eternidad. Al llevar eso, aquella mujer me dijo que tenía que ir a los 15 días por todo aquello. La mujer también tenía todo tipo de fetiches en una mesa y otros materiales que para mí eran completamente desconocidos. Tomó un muñeco en forma de hombre y mujer, diciéndome que todo lo que me había pedido los pusiera junto a estos objetos. Al salir de ese lugar me di cuenta que no era la única que recurría a este tipo de cosas. Eso me tranquilizó un poco. Así estuve por casi 2 semanas, y en una de ellas mi pareja estuvo casi los 10 días allí. Cuando sonaba el celular hacía lo mismo de contestar, pero para mis adentros decía: «Tu hora se te ha llegado, maldita, porque nadie me quita lo que es mío». Cuando se llegó la fecha para ir a recoger mi trabajo, la mujer me hizo las instrucciones de cómo hacerlo. Todo estaba dentro de un gran envoltorio negro, el cual estaba muy pesado. Me dio el nombre del panteón al cual debería de dirigirme y el nombre de una persona que me ayudaría a hacer el entierro, que le dijera que iba de su parte. Así fue que llegué a aquel lugar cargando lo que para mí era mi tranquilidad. Al llegar a aquel sitio pregunté por el hombre. Uno de los trabajadores del lugar me dijo dónde encontrarlo, no sin antes verme con desprecio. Cuando llegué al lugar, me había indicado que ya tenía el hoyo listo para el entierro y que lo dejara allí. Cuando deposité aquel bulto negro, la verdad comencé a sentir mucho miedo, tanto que quise salir corriendo. Algo me decía que esto no iba a terminar bien.
Debí hacerle caso a mi intuición y no pasar por lo que se me vino días después de aquello. A los días de haber dejado yo todo aquello en el panteón, me disponía a disfrutar mis momentos con mi pareja, pero una noche, al salir de la sala, al fondo de esta, se miraba una sombra negra, la cual me hizo gritar de miedo y regresar a mi habitación. En ese momento me encontraba completamente sola, ya que mi pareja no estaba. Llamé a mi prima para que viniera al departamento, ya que me encontraba sola. Cuando mi prima llegó, lo hizo con su novio. Este revisó todas las habitaciones sin encontrar nada. A partir de esos momentos, me sentía observada de día y de noche, pues aquella sombra negra cada vez aparecía en diferentes partes del apartamento. El miedo era mucho que en ocasiones me ponía a llorar. Una noche mi prima se quedó conmigo en el apartamento, pero en esta ocasión aquella sombra se veía más cerca de mi habitación. Al verla mi prima, su reacción fue muy diferente a la mía. ¿Qué hiciste? Fue una pregunta que me paralizó por completo. Le conté todo de lo que había hecho con el entierro y con aquella mujer que me había dicho cómo hacerlo. Al día siguiente fuimos con la bruja que ella ya conocía. Lo que me dijo me dejó helada. Aquello era el alma del difunto al que le dejé aquel trabajo de brujería y estaba perturbando su descanso eterno. Pero eso no fue lo peor del asunto. Mi pareja no me engañaba, nunca lo hizo. Aquellas llamadas eran de una mujer de una inmobiliaria porque él estaba comprando una casa para vivir en ella. Así que todo lo que hice fue por mi tontería de ver y creer lo que no era. Aquella maldita bruja se aprovechó de mi desesperación, de un entierro, de un amarre que ni siquiera necesitaba. Aquella alma que me siguió al departamento no me deja tranquila en la casa que mi pareja compró para los dos. Estoy cargando con un difunto y no sé en qué irá a terminar lo que yo misma provoqué. Brujería desde el cementerio. Historia escrita por La Tenebrosa. La primera vez que vi a mi tía Gloria, jamás pensé que tendría aquellos alcances. Dicen que la maldad no conoce de color, ni piel, sexo o edad. Y eso quedaría demostrado después del fallecimiento de mi primo Manuel. Hace 4 años fui a visitar a mi familia paterna, la cual vivía en una zona rural cerca de uno de los puertos más importantes de Colombia, Zacarías Río d'Agua, lugar tranquilo por demás, ideal para pasar unas vacaciones de verano y aislarse un poco del mundo. La gran diferencia es que yo iría de vacaciones. Realmente mi primo tenía algunos días de haber desaparecido y se pensaba que era por andar con una chica que tenía su esposo. Esto de alguna forma era el único indicio sobre mi primo. No había otras razones para que alguien pudiera hacerle daño. Fui enviado por mi madre para acompañar a mi tía Gloria debido a que Manuel era su único hijo. Ella estaba devastada. Después de algunas semanas de búsqueda intensa encontraron el cuerpo de mi primo. Tenía signos de haber sido torturado por varios días antes de fallecer. Marcas en la piel, uñas en el piso y cabellos arrancados como si estos hubiesen sido arrancados de jalones. Porque se veían marcas de haber sido arrastrado por varios metros. Fue algo horrible. Mi tía entró en una depresión que casi acaba con su vida. Pero aún en su estado siempre repetía las mismas palabras. Tranquilo, hijo, ellos sufrirán también.
cada momento estaba diciéndolo. Todos pensamos que había perdido la cordura. Hubiera preferido que así fuera porque cuando se sintió bien, aparte de la tristeza que la embargaba en sus ojos, se miraban llenos estos de odio y una aura tan negativa que se sentía el ambiente pesado y tenso cuando estaban cerca de ella. Recuerdo que cierto día me dijo que el primo Manuel no se había ido por completo, que se encontraba siempre con ella en la casa. Se la pasaba de pie observándonos. Estaba pidiendo venganza. Esto me desconcertó. Ya teníamos semanas de haberlo enterrado. Yo mismo ayudé a bajar la caja a su lugar de descanso. Además, no podía verlo por la condición en cómo encontraron su cuerpo. Mi tía, al parecer, había perdido completamente la cordura, hasta que me dijo que él le había confirmado quién le quitó la vida. Realmente no fue el esposo de la mujer con la que andaba. Incluso cuando la conoció por mucho tiempo, no supo que era casada. Ya después de estar enamorado, no pudo dejarla. Pero quien le había mandado a quitar la vida fue otro tipo que estaba enamorado también de la mujer. Alguien más con quien traicionaba a su esposo y hasta a mi primo. Por eso esa persona, de nombre Fernando, iba a pagar muy caro todo. Para no extenderme más de lo que les cuento, es que mi tía toda su vida fue bruja, de las malas, de aquellas que no perdonan absolutamente nada, pero que había parado cuando empezó a ver crecer a su hijo y que él era un alma buena. Pero esta vez estaba dispuesta a volver a retomar lo que sabía, y Fernando iba a pagar con lo que más quería en su vida, su pequeño de 5 años. Al principio pensé que solo estaba bromeando, pero aquel día, a las 12 de la noche, me dijo que deberíamos ir al cementerio a hacer un trabajo. Ahí empecé a creer que esto era en serio. Cuando llegamos al cementerio, ella sacó una cantidad de hierbas raras que no sabría decirles cuáles son ni para qué eran en esos momentos. Tenía un pequeño muñeco, frascos, muchas cintas. Además llevaba una pala que en ningún momento yo vi que trajera, la cual me dio y me dijo que cavara en ese punto que me indicó. Cuando empieces a cavar, piensa en todo el dolor y sufrimiento que le causaron a Manuel. Antes de que termines, siente el odio y el deseo de venganza hacia aquel hombre. No les voy a mentir, algo en mí se negaba a hacerlo, pero me sentía como hipnotizado por las palabras de mi tía. Hacía todo lo que me decía. Fue así que abrimos la tumba de mi primo y ella colocó en varias partes de su cuerpo algunas cosas que preparó. Luego habló en un idioma que no pude comprender. Hasta la fecha he querido recordar las palabras sin lograrlo. Ella comenzó a susurrar, parecía como si cantara algo, pero al final terminó diciendo que así como le pasó eso a mi primo, 7 veces le pasaría al menor de la familia de Fernando, porque era al que más amaba. De la nada, el ambiente se tornó turbio en el cementerio, aún más de lo que ya era en ese lugar. Varias sombras pasaron de forma rápida, como si corrieran y se escondieran detrás de cada lápida. El clima se sentía demasiado frío, de esos que te calan en los huesos y hace que te dobles para buscar un poco de calor. De un momento a otro se empezaron a escuchar risas y llantos. La verdad estaba que me desmayaba del miedo. Si no hubiera estado ahí, no lo pudiera creer si me lo contaran. Después de eso, Fernando se la pasaba todo el tiempo de clínica en clínica con su hijo. Era tal su desesperación que descuidó su negocio, perdió mucho dinero hasta ir quedando arruinado.
Todo esto viendo cómo su hijo de apenas 5 años iba perdiendo peso, quedando casi cadavérico. Su piel se hizo casi amarilla. La tristeza del pequeño al verlo haría llorar a cualquiera. Todo lo que comía lo vomitaba. Rechazaba todo, hasta que cierto día no pudo más y lamentablemente falleció. Fernando perdió a su esposa, e incluso dicen que vaga por las calles y emana un olor a carne en descomposición. Parece que está enfermo de una pierna, y no le queda mucho tiempo, dice mi tía Gloria. Por otro lado, aquella mujer causante de todo esto es atormentada todas las noches por el espíritu de mi primo, que también perderá la cordura y se quitará la vida. Al menos así dice mi tía la bruja. Por mi parte, he estado asistiendo a terapia psicológica. Realmente nadie me cree, ni los profesionales que he visitado. E incluso mi vida se volvió tan triste por sentirme culpable de haber participado en la desgracia de aquel pequeño inocente. En algunas ocasiones he intentado de todo para quitarme la vida, pero creo que hoy no será ese día. Tal vez algún día Dios me perdone por la venganza que tuvo mi tía la bruja Gloria y en la cual yo participé. Salación. Historia real escrita por La Tenebrosa. Muy buenas noches. Mi nombre es Gladys Pacheco. Soy originaria del estado de Oaxaca. Lo que les voy a contar nos sucedió a mi familia y a mí con trabajo de brujería. Salación, eso nos dijeron. Mi familia y yo nos dedicamos a la venta de artesanías, las cuales nosotros fabricamos. En el año del 2012, unas personas provenientes del vecino país del norte se interesaron en nuestra mercancía para exportarla, a lo cual nos llenó de alegría y bendiciones a todos. Nuestra demanda fue en crecimiento y más trabajo para todos. Nos comenzó a ir bien, lo que para mis papás era el sueño de sus vidas. El vecino que vivía enfrente de la casa le hizo un comentario a mi papá refiriéndose a la buena suerte que estábamos teniendo con nuestras ventas, a lo que mi papá lo tomó muy a la ligera y sin darle importancia. Antes de terminar el año 2013, a la entrada de la casa había sal esparcida con una veladora encendida. Mi mamá la apagó, depositándola en un bote de basura, lavando todo aquello con agua y cloro, ya que la abuela le dijo que eso cortaba las malas energías. Al paso de los días, volvimos a encontrar nuevamente la sal en la entrada, pero esta estaba acompañada de un círculo rojo, el cual resultó ser sangre de algún animal. Entrando ya el año 2014, las cosas ya no estaban nada bien y aquellos compradores que estaban exportando en nuestras artesanías nos comenzaron a poner pretextos a nuestras cosas, que ya era muy repetitivo y no teníamos imaginación para las formas de estas. No teníamos variedad ni novedad que ofrecer. Así, poco a poco, perdimos el negocio de exportación. Aquel vecino que le hizo el comentario a mi padre cerró trato con aquellos que eran los socios de nosotros. Debo aclarar que este vecino también vendía artesanías. Nuestro negocio comenzó a ir de mal en peor y el vecino estaba muy productivo. Mi papá comenzó a adelgazar de una manera muy alarmante. En ocasiones se negaba a comer y solo se la pasaba durmiendo en su cama. Un hombre fue a buscarlo una mañana, entregándole a mi padre un sobre. En este venía un anónimo poniéndolos en alerta, que el vecino había hecho un trabajo de brujería, un entierro en un panteón para quitarnos del camino.
Al leérselo a mi madre, mi papá se sentó en el borde de la cama diciendo que esa tarde salían para el pueblo de donde son originarios. Ellos fueron a buscar a un anciano el cual se dedicaba a ayudar a las personas con daños hechos por brujería. Aquel hombre, por extraña razón, era imposible que los atendiera. Mi mamá decía que no era el momento aún, y así pasaron 2 semanas enteras hasta que por fin pudieron verlo. Yo, la verdad, no entendía mucho de eso. Mi madre me platicó que aquel anciano sacó de un pañuelo unos huesos. Estos los depositó en un plato hecho de madera y comenzó a decirle a mis padres que esto lo hacía porque el trabajo que nos hicieron era de un trabajo encomendado a un difunto y estábamos enterrados a los pies de su tumba. Había unos muñecos que estaban hechos con sal negra adentro de una botella cubierta con un trapo negro o bolsa negra, lo que mi mamá había quitado de la entrada de la casa. Por la forma en que lo había hecho, agravó las cosas, y era por eso que mi papá se encontraba en ese estado. El círculo de sangre era para que no pudiéramos salir de él, no avanzar. El trabajo era para que en nuestra tienda de artesanías nos fuera muy mal en las ventas y cerráramos el local. La persona que lo había hecho era el vecino que vive enfrente de la casa, el mismo que nos quitó a los clientes para exportar sus artesanías. El anciano les dijo que aquello iba a tomar tiempo para poder sacar adelante nuestro negocio, pero lo más importante era que primero tenía que tumbar el trabajo que nos hicieron a nosotros. Le dijo a mi papá que en parte de la casa encontraría figuras hechas con sal blanca, porque las que estaban hechas con sal negra, esas estaban en un cementerio. En la entrada de la casa, mi mamá había puesto un rosal rojo. Recuerdo perfectamente que el hijo mayor del vecino se ofreció para hacer el hoyo para que mi madre pudiera poner su planta. Recuerda mi madre que al lado de la cerca se encontraba el vecino platicando con ellos. Mi progenitora entró por una cubeta de agua para echarla al rosal cuando éste ya estuviera plantado. Al regresar, el vecino curiosamente ya no estaba. Si tienes la creencia de que te van a decir que en parte del cementerio está ese trabajo, te equivocas, ya que este no se deja ver, pero que alguien lo iba a sacar de la tumba en donde lo enterraron, y así fue. A los 7 meses que habíamos limpiado la casa y el local con todas las hierbas que le entregó el anciano a mis padres, aquel trabajo fue encontrado por la familia del difunto, ya que falleció uno de sus familiares, y cuando iban a preparar el terreno para sepultarlo, encontraron los fetiches de sal en un frasco. En este frasco estaban los rostros de nuestra familia en unas fotografías. Había hierbas y una serie de lociones que apestaban horrible. El mal vecino hace un año que se fue de la colonia, ya que en una riña le quitaron la vida a su hijo. Sí, el mismo que plantó el rosal. Por eso no es bueno hacerle daño a las personas, porque tarde que temprano todo se regresa. Te aseguro que nuestro local no tiene las mismas ventas que aquellos años, pero sí, gracias al anciano, estamos exportando nuestras artesanías, no en mayor cantidad que antes, pero lo importante es no dejarse vencer por las envidias de los demás. Para fortuna nuestra, mi papá poco a poco se fue recuperando, ya que aquello que tenía él era tristeza y depresión por el mismo trabajo que nos hicieron. Muchas gracias por contar la experiencia que tuvimos con este tipo de trabajos de brujerías. Venganza de entierro. Historia de terror escrita por La Tenebrosa.
Buenas noches, mi nombre es Orlando Guevara, vivo en el estado de Chiapas, México. Tuve una experiencia con brujería por venganza, al hacer un entierro de separación en un cementerio el cual hasta el día de hoy me he arrepentido hasta más no poder, y creo que será por el resto de mi vida. Tuve una novia a la cual quise mucho, y creo que hasta hoy lo sigo haciendo. Ella conoció a un tipo en una fiesta. Se deslumbró por lo que él le podía dar, el trato de una princesa. Eso a mí me dolió bastante. A pesar de que hice todo lo posible para que no me dejara, no fue suficiente. Me humillé demasiado y de ella solo recibí que me mirara con repugnancia. Decidí entonces no ser el hazmerreír de sus amigas y me fui directamente al mercado de una tienda esotérica, el cual tiene una santa muerte en la entrada del local. Al entrar, fui recibido por un hombre el cual me pidió que lo esperara un momento para terminar de atender a un cliente. Cuando me tocó el momento de que me atendiera, aquel hombre me dijo que tenía mucha ira en mi interior y tenía que calmarme para que le dijera qué era lo que deseaba realmente al solicitar sus servicios. Al terminar de decirle qué era lo que me llevó hasta su local, este me explicó las consecuencias de lo que yo haría. Lo que le dije sentenció mi acto para retractarme de hacer dicho ritual. Lo que yo más deseaba era que ella pagara sus humillaciones hacia mí. Me dijo que él iba a hacer el trabajo que le pedía, el cual iba a necesitar material, que solo yo le podía otorgar una fotografía de la muchacha, alguna prenda, su nombre y fecha de nacimiento. Para terminar, un gallo negro. En una hoja en blanco, él me dijo que escribiera qué era lo que yo deseaba para ella, y así lo hice. El jueves fui a su casa, ya que por la noche íbamos a ir al cementerio para enterrar a aquel trabajo. Al llegar con él, este brujo habló con el velador. Le dio santo y seña de dónde se encontraba una tumba con la descripción que le había preguntado. Me pidió cierta cantidad de dinero para dárselo al velador del lugar. A los pies de aquella tumba cavé para depositar mi trabajo. Antes de colocarlo, el brujo sacó aquel gallo negro de una bolsa en la que lo traía. Al cortarle la cabeza me dijo: Pide lo que le deseas a esa mala mujer. No me tenté el corazón para pedir y desearle lo peor a ella, y así terminó todo aquello, o eso creía yo. Al dejar al brujo en su casa, me dijo que de aquí en adelante ya era responsabilidad mía y las consecuencias también. Al poco tiempo, lo que pedí se me concedió. Yo me sentía feliz porque se me estaba otorgando lo que pedí. La separación de ellos fue lo que más me gustó y yo me compadecí de aquello. Esperaba que ella volviera a mí pidiéndome perdón, me rogara que regresara a su lado, pero no fue así, ya que yo pedí que ella muriera de amor y pena, pero no especifiqué de qué manera ni por quién, ya que ella se quitó la vida por aquel hombre que la abandonó, pues estaba embarazada. Ahora cargo en mi conciencia el fallecimiento de dos seres, uno de ellos inocente, el otro por querer vengarme de alguien que jamás me amó. No me he vuelto a enamorar de nadie. Prefiero seguir solo porque sé que si el día de mañana me enamoro de alguien, el trabajo que hice de brujería se me regresará. Es por eso que les digo, la brujería trae consigo consecuencias muy graves y más si es por venganza. Espero te hayan gustado estas historias.
No olvides pasarte por el canal de La Tenebrosa, donde encontrarás relatos similares y bastante aterradores. Abajo en la descripción encontrarás el link. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas.